existen algunos misterios que rodean a esta catedral. Según cuentan, debajo del altar descansan los restos de algunos personajes que estuvieron ligados íntimamente a su historia. Quiero decirles que en la base de este altar se encuentran los restos del primer obispo de Mazatlán, don Miguel García Franco. También se dice que están aquí los restos del padre Miguel Lacarra, constructor de esta iglesia, y del padre José Ruiz, que fue quien logró terminar la obra en el año de 1899. Lo que aún queda de aquellas épocas es esta catedral, que pudo ser construida en medio de una laguna gracias al esfuerzo de todo un pueblo. A pocas cuadras de esta iglesia se encuentra la casa de un personaje muy controvertido que vivió en la época de la independencia, Francisco Picaluga. Picaluga es un personaje histórico aquí en Mazatlán, es mucho mito, mucha leyenda. Los que leemos toda la historia sabemos que Picaluga fue un traidor que entregó a Vicente Guerrero. Se cuenta que Francisco Picaluga era un marino genovés, aunque algunos dicen que había nacido en la isla de Cerdeña. Entre otras cosas, se dedicaba al comercio marítimo y tenía su propio barco, un bergantín llamado Colombo. Los mazatlecos estamos casi seguros que Picaluga vivió aquí en Mazatlán. Él se dedicaba a vender palos de Brasil. Picaluga fue un inversionista muy exitoso. Hay una versión por ahí que dicen que parte de su tiempo se la pasaba limpiando las monedas en su casa. Vicente Guerrero fue uno de los guerrilleros que lucharon por la independencia de México y en aquel entonces era el último de los insurgentes que aún quedaba con vida. Por esos días era perseguido por Anastasio Bustamante, quien le había depuesto de su cargo de presidente. En más de una oportunidad, Guerrero le había alquilado el barco a Picaluga para moverse con su ejército de guerrillas. Entonces era un guerrillero muy importante, muy valiente, muy escondidizo, de tal modo que no lo podían matar. Entonces tenían que buscar una forma de eliminarlo. Y la forma de eliminarlo que encontraron ellos fue precisamente a Picaluga, porque Picaluga era compañero de ellos, era amigo de ellos, comerciaba con ellos, y él les llevaba armas, los movía de un lugar a otro, les traía comida, les traía provisiones. Y de acuerdo a algunos datos históricos, Picaluga pierde ciertos bienes que venían en su barco y él acusa a los miembros de la aduana y de Acapulco, del gobierno, y parte de la Ciudad de México, que no es muy lejos de Acapulco, a quejarse y a ver si puede obtener retribución. Cuando Bustamante oye eso, le dice, bueno, yo te pago lo que te debe el gobierno, si a cambio sabemos que conoces a Guerrero, todo lo que tienes que hacer es convencerlo y entregárnoslo. Lo invitó a comer jaivas en chilpachole, que es jaivas en caldo espeso. Lo capturan a él junto con una comitiva que llevaba, liberan a todos los demás excepto a Guerrero y lo entregan en Acapulco. Llega al barco, lo entrega a un general en Oaxaca y inmediatamente lo fusilan, aunque aparece después un proceso de instrucción. Muchos afirman que Picaluga se instaló en Mazatlán luego de haber traicionado al guerrillero Vicente Guerrero. Picaluga duró aquí 27 años en Mazatlán, de acuerdo con los datos que tenemos, o sea, de 1832 a 1859, cuando dice que se mató. Estamos en el centro histórico, en la calle Constitución, una de las calles más antiguas aquí en Mazatlán, Sinaloa. La casa sería la que está aquí en la esquina, ¿no? Se ve al fondo, que es el lugar donde se suicidó. En esa casa lo encontraron muerto. Vivía aquí porque quedaba cerca de los muelles, ahí tenía su barco. Sin embargo, luego de la traición, la vida de Picaluga se convirtió en una gran leyenda y existen varias versiones sobre el final de su vida. Algunas inclusive cuentan que cruzó el mar para huir, quizás, de su propia historia. Hay otras versiones que había regresado a Génova, de donde él había nacido, y lo apresan, pero se escapa. Y también otra versión que estuvo en monasterio, y de ahí del monasterio se va. Hay otros que dicen que lo fueron a visitar allí al monasterio,
pero no presentan más evidencia. Cuando regresemos conoceremos el lugar en el cual comenzó su carrera literaria uno de los poetas más importantes de México. Además descubriremos los pormenores del día en que Mazatlán fue bombardeada por accidente.